Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectaros a este ciclo de conferencias de cambio climático desde WAS, Women Action Sustainability. Os vamos a hacer una pequeña introducción. Esta es la segunda conferencia que hacemos dentro del ciclo de conferencias, donde vamos a hablar de las nuevas obligaciones legales, tanto de la Ley Europea de Clima como de la Ley Nacional de Cambio Climático y, sobre todo, de las implicaciones para las empresas. Os haré una pequeña introducción de qué suponen y qué es lo que está encima de la mesa. Posteriormente os presentaré a los ponentes y ya realizaremos un ciclo de preguntas. Por favor, si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y al final de la jornada las intentaremos contestar. Según el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, si el mundo ha de mantenerse dentro de una trayectoria de calentamiento global de 1,5 grados, las emisiones deben de ser significativamente disminuidas para el 2030 y reducidas a cero para 2050. El objetivo del Pacto Verde Europeo, Green Deal, es hacer de Europa la primera zona climáticamente neutra del mundo. El Pacto Verde Europeo estableció el plan rector en este cambio transformador con unos objetivos muy ambiciosos. Para lograrlo, de aquí a 2030 se prevé reducir las emisiones en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990. Esto creará nuevas oportunidades de innovación, de inversión y de empleo. Estos objetivos ya no son aspiraciones ni ambiciones, sino obligaciones establecidas en la primera Ley Europea del Clima que crean nuevas oportunidades para la inversión y la innovación. El reto central de la transición ecológica de la Unión Europea es cómo podemos repercutir estos beneficios en las personas tan rápida y equitativamente como sea posible, reforzando nuestra competitividad, creando puestos de trabajo para el futuro y abordando eficazmente los costes y repercusiones de la transición. El paquete objetivo 55, el Fit for 55, en su versión en inglés, es un conjunto de propuestas interconectadas, todas ellas orientadas hacia el mismo objetivo, que es garantizar una transición justa, competitiva y ecológica de aquí a 2030. En la medida de lo posible, se han fijado objetivos más ambiciosos para la legislación vigente y, cuando es necesario, se presentan nuevas propuestas. En general, este nuevo paquete refuerza 8 actos legislativos existentes y presenta 5 nuevas iniciativas en una amplia gama de ámbitos políticos y sectores económicos: en clima, energía y combustibles, transporte, edificios, uso de la tierra y silvicultura. La Comisión ha presentado ahora las propuestas necesarias para que la Unión Europea cumpla nuestros compromisos y metas y adopte esta transformación que se espera. Pasar de un 40% a un 55% en la reducción de CO2 para 2050 significa un aumento del nivel de esfuerzo. Esto es muy importante en las fechas actuales. Descarbonizar la oferta como la demanda de energía es clave para volverse climáticamente neutro. La aceleración de la descarbonización dependerá de la capacidad del paquete de políticas para reducir el coste de la transición y empoderar a los usuarios finales y estimular la innovación. España, finalmente, cuenta con una ley para hacer frente al cambio climático y adaptarnos a sus efectos. Es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor el pasado 22 de mayo. El núcleo de la ley se halla en los objetivos para el 2030, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23%, alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final del 42% y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos de un 39,5%. Lograr estos objetivos es una responsabilidad compartida. Estamos en un punto de partida que exige un intenso trabajo para hacer realidad los objetivos. En el panel del día de hoy
contamos con un alto nivel de expertos en legislación o en prácticas empresariales que nos van a hablar de los retos y oportunidades a nivel legislativo de esta descarbonización y transición justa. Yo soy Raquel Espada, vicepresidenta de Schneider Electric en la consultoría de energía y sostenibilidad, y hoy nos van a acompañar con nosotros Andrés Campaña, socio de energía y transición ecológica de Broseta. Os voy a introducir un poquito su experiencia, que es muy interesante. Ha sido abogado en ejercicio desde hace más de 20 años, especializado en Derecho Público y Administrativo y en concreto en el ámbito de la energía. Comenzó siendo abogado asociado en el Departamento de Cuatro Casas, donde accedió a Iberdrola en el 2005 y en los últimos 16 años desempeñó diversos puestos directivos de los servicios jurídicos, principalmente en el ámbito de los negocios como el de gas mayorista, generación y gestión de la energía y el negocio comercial. Actualmente, desde mayo del 2021, es socio de Broseta, responsable de energía y transición energética. Ha sido profesor en máster de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía y ponente en diversos foros nacionales e internacionales. También tenemos con nosotros a Charo Saavedra. Charo es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, formación en posgrado en Gestión Medioambiental por la UOC, experto universitario en Packaging y Ecodiseño Digital por la UNIR y titulación en Programa de Gestión y Sostenible y Agenda 2030 por ESADE. Trabaja en Danone desde 2002. Ha trabajado en el Departamento Comercial, Operaciones y actualmente en Public Affairs en el Departamento de Sostenibilidad como manager en Desarrollo Sostenible de Danone Iberia, dando soporte a las 3 divisiones de negocio. Es responsable de la implementación de las políticas de lucha contra el cambio climático del Grupo Danone, dando soporte a los proyectos del negocio y marcas en estrategia medioambiental, estableciendo las relaciones de colaboración con asociaciones, entidades y expertos del ámbito. También contamos con doña Irene Agúndez Lería, vicesecretaria del Consejo de Administración de Iberdrola España y secretaria de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Es abogada del Estado en excedencia, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Se incorporó a los servicios jurídicos del Grupo Iberdrola en 2016 como responsable de regulación y como coordinadora de todos los recursos de casación que se interponen ante el Tribunal Supremo por parte de todos los negocios de Iberdrola. Actualmente es la responsable del Servicio Jurídico de Iberdrola España y ocupa el cargo de secretaria de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Iberdrola España, S.A. Y también tenemos a Ana Barreira, que es abogada y consultora senior ambiental y directora del Instituto Internacional del Derecho y Medio Ambiente, ITMA, con 28 años de experiencia en el campo de la sostenibilidad. Tiene una visión sistemática de los aspectos de desarrollo sostenible. Tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Londres y una maestría en Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad de Nueva York. Actualmente se centra en la transición energética y en los aspectos climáticos y de riesgo climático, incluido todos los aspectos ESG, pero también tiene una amplia experiencia en la protección del medio ambiente, sostenibilidad, biodiversidad, mar y agua. El ITMA se relaciona con fundadores y clientes y es responsable de la supervisión y desarrollo de los proyectos. Muchísimas gracias por este panel tan excelente. Yo creo que es un placer teneros y asimismo también me gustaría agradecer a los sponsors de este ciclo de cambio climático, tanto a Broseta, VPP como a Schneider Electric por hacerlo posible. Pues vamos a empezar un poco con unas preguntas más macro respecto a la Unión Europea, a las legislaciones en España y a las implicaciones. Me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros si me podéis decir desde vuestro punto de vista qué puntos consideráis que van a ser importantes del Fit for 55, de la nueva legislación europea, para acelerar esta transición a nivel español. Empezamos con Andrés, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Gracias, Raquel. Bueno, desde mi punto de vista, en este objetivo de reducir las emisiones al 55% para el 2030, como paso intermedio para la neutralidad 2050, el transporte creo que va a cumplir un papel fundamental, ¿no? Creo que hay un cierto consenso que tiene que reducir la mayor parte de sus emisiones y también ciertamente pues la energía, ¿no? Cuyo balance neto de emisiones pues es alto, ¿no? Tenemos que llevar a una transición a un régimen más renovable, ¿no? De energía con supresión escalonada de los combustibles fósiles
y bueno, pues potenciando las tecnologías que faciliten esa transición, ¿no? Como la nuclear, desde luego, y también la tecnología hidráulica reversible o de bombeo al cual menciona la propia ley de cambio climático. Muy bien. Y desde vuestro punto de vista, Charo. Hola, buenos días. Gracias, Raquel, por invitarme a esta sesión. Sí, a ver, evidentemente todas las medidas son relevantes, seguramente están muy consensuadas y muy medidas. El reto al que nos enfrentamos es mayúsculo, por lo que todas son óptimas y necesarias, pero sí que es verdad que desde la perspectiva de una empresa, en este caso me pongo desde la perspectiva de Danone, una empresa que produce y transporta alimentos, todas aquellas medidas que tengan que ver con lo que es nuestra cadena de valor, con lo que es el aprovisionamiento de utilities y de materias primas, igual que nosotros, pues tanto el tejido industrial que hay, evidentemente tendrán una gran relevancia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con energía renovable, todo lo que tenga que ver con la regulación, el impacto en la regulación del transporte, tanto terrestre como marítimo, como comentaba anteriormente, y lo relativo pues a la regulación de la tierra, cambio de usos, silvicultura, pues por el impacto que tiene el mundo agrícola en la cuestión de la descarbonización. Así que creo que aquí tenemos mucho trabajo todos que hacer. Muy bien. Pues Ana, tú que estás muy relacionada también con temas de biodiversidad y Charo comentaba la importancia de la agricultura en el sector, en los segmentos españoles y la alimentación, ¿qué opinas? ¿Cuáles son los puntos que habría que son importantes para España? Estás en silencio, Ana, perdona. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos ahora sobre la mesa, el paquete Fit for 55, es una propuesta de la Comisión Europea y veremos luego qué es lo que pasa. Tiene que suceder todo el procedimiento legislativo y veremos cómo termina. Desde luego que con el tema del uso de la tierra, los cambios de uso de la tierra, es muy importante, sobre todo por el papel que tiene para lograr esa neutralidad climática y el tope que pone también la Unión Europea, porque si se aumenta mucho esa capacidad de absorción por los sumideros de carbono, entonces no se hace el esfuerzo por parte de los sectores que tanto contribuyen al cambio climático. Pero desde luego, por ejemplo, para mí me parece que hay dos de las propuestas que componen este paquete, bueno, todas, como ha dicho Rosario, son muy importantes y cada una tiene pues impactos en diferentes sentidos, pero, por ejemplo, la revisión de la directiva de la imposición sobre la energía y cómo puede esto afectar al transporte, como comentaba Andrés, es muy importante porque, por ejemplo, hay muchísimos sectores que cuentan con exenciones, como por ejemplo puede ser el sector agrícola o el sector pesquero. Y luego, por otra parte, también está la cuestión de la propuesta de la Comisión Europea de establecer un régimen de comercio de emisiones sobre los edificios, que los edificios también van a suponer un gran reto para nuestro parque de edificios que tenemos en España tan ineficiente desde el punto de vista energético. Y finalmente también este comercio de emisiones para el sector de los transportes. Esta propuesta en concreto tiene muchísima oposición del Parlamento Europeo y veamos realmente qué es lo que pasa. Y hay muchos países que no creo que la apoyen. Ahora mismo estamos en los comienzos, es una propuesta de la Comisión Europea y la Unión Europea se compone de 3 instituciones de gran peso y son las que van a tener que decidir. Muy bien. Pues Irene, desde vuestro punto de vista, siendo líderes en toda la parte de renovables, imagino que la energía también tendrá peso para vosotros, pero coméntanos un poquito qué es lo que consideráis. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar o en este formato que es ya tan habitual para hablar de un tema tan interesante como puede ser la Ley de Cambio Climático y la transición energética. En primer lugar, destacar que el Fit for 55 es una propuesta normativa, como ha explicado Ana Barreira, y bueno, hasta que se implemente y todo ello llevará mucho tiempo. Pero sí que es importante destacar que la Unión Europea ha aprobado la Ley Climática de Neutralidad, la Ley Climática de Neutralidad, fijando un porcentaje, si no me equivoco, de una reducción del 55% de las emisiones para 2030. Esto es una ley ya aprobada por la Unión Europea que fija ya unos objetivos claros y precisos, como habéis señalado, para que Europa sea
el primer lugar de neutro climáticamente. Es un objetivo muy ambicioso, un objetivo que bueno, va a requerir muchísimo esfuerzo para llevarlo a cabo y son muchísimos ámbitos donde va a tener implicaciones. Lo habéis mencionado en el transporte, que yo creo que es muy, es decir, cuando hablaba Rosario Charo sobre el transporte de los alimentos, bueno, es que el transporte, neutralizar todo el transporte es muy difícil y bueno, es un reto al que nos enfrentamos. A nosotros nos interesa, pues yo creo que es muy importante que hubiera hay un apartado de este paquete normativo, como mencionabais, que es el paquete de fijar unos impuestos energéticamente que fueran más igualitarios para que no hubiera una distorsión impositiva en los distintos Estados miembros y dentro de los propios Estados miembros. Pero bueno, como bien ha explicado Ana, yo creo que estamos ante el inicio de un paquete legislativo, como la Comisión, el Parlamento y el Consejo, hasta que aprueben todo ello, yo creo que tenemos 2 años por delante de mucho trabajo y de un reto impresionante. Pues sí, 2 años de mucho trabajo que para muchas empresas ya la nueva ley de cambio climático y transición energética en España también tienen este trabajo o este esfuerzo. Andrés, ¿qué supone la ley en España a nivel legislativo? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de las connotaciones de esta nueva ley. Andrés, estás en mute, perdona. Perdón. Decía que la ley yo la veo como una respuesta pues, decidida de España, ¿no? al compromiso internacional del Acuerdo de París y el comunitario, ¿no? del Pacto Verde Europeo con la descarbonización. Y es una ley que tiene una intencionalidad política muy clara, ¿no? Coloca el cambio climático y la descarbonización como un vector muy claro de la economía y de la sociedad, ¿no? La trascendencia que tiene esta ley es que no se agota en sí misma, sino que constituye un marco, ¿no? para nueva legislación y desarrollo reglamentario posterior, ¿no? Tiene proyección sobre muy distintos sectores, ¿no? Desde luego recae sobre la energía, en concreto sobre la energía eléctrica, aboga por la electrificación, promueve las renovables, el vehículo eléctrico, pero también sobre el gas y los gases e hidrocarburos. Limita las autorizaciones para los permisos de explotación de hidrocarburos, potencia los gases renovables, ¿no? como el biogás, el biometano, que salió la hoja de ruta hasta ahora en el Ministerio, ¿no? del biogás. Impone obligaciones a los titulares de estaciones de servicios para el establecimiento de puntos de recarga, afecta a la movilidad y a los transportes, afecta también al urbanismo, a la edificación, a la propiedad horizontal, previendo criterios de eficiencia energética y de fomento de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en los edificios, recae también sobre la salud pública, sobre la protección de la diversidad, el desarrollo rural, recoge también artículos sobre la economía circular, establece mecanismos para que la transición se haga de una manera justa, obliga también a la introducción de criterios en la contratación pública, en el sistema de educación, en fin, es una ley muy transversal y muy estructural que supone un cambio jurídico y social profundo, ¿no? No es de esas leyes que mucho menos que pasan desapercibidas o que tienen un ámbito concreto, ¿no? No hay más que ir a ver la disposición adicional tercera, que son el título competencial en el que se basa la ley, ¿no? que es muy extenso, no se agota por las bases de la planificación económica o el régimen energético y minero, como son las leyes propias de la energía, sino que recae sobre medio ambiente, sobre investigación científica y técnica, contratos, concesiones, puertos y aeropuertos, transportes terrestres, aguas, aprovechamientos hidráulicos, montes, vías pecuarias. En fin, es una ley, como digo, muy horizontal, muy transversal y que supone una modificación estructural, ¿no? de nuestro sistema jurídico. Y en ese sentido, Ana o Andrés, es una modificación sustancial, pero todavía, bueno, hay personas que consideran que la Unión Europea ha sido muy agresiva con la legislación europea,
pero que la transposición en España pues a lo mejor no ha sido tan agresiva, o que tenemos que ver la transposición a los nuevos reales decretos de esta ley, ¿qué va a suponer? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Bueno, no sé si quieres, Andrés, o yo. Sí. Ana, por favor, Sí. Bueno, a ver, primero hay que tener en cuenta que, como habéis señalado, la Ley Europea del Clima se acaba de aprobar este año y se publicó posteriormente a cuando se publicó la Ley de Cambio Climático de España. La Ley de Cambio Climático de España ha estado en un proceso de negociación de 5 años. O sea, recordemos que en la COP de París, en 2015, fue cuando se anunció que el gobierno español iba a empezar a trabajar en una ley. Entonces, lo que está reflejado en los objetivos de la Ley de Cambio Climático español es de una manera la transposición del compromiso previo de la contribución nacional determinada de la Unión Europea previa, que era de un 40%. Si hablamos de la ambición, lo que es muy importante tener en cuenta con ese 40% de reducción es que en la Unión Europea funciona desde el protocolo de Kioto el sistema de la burbuja europea. Y no quiere decir que todos los Estados miembros tengan que reducir en un 40% o en este caso por lo menos un 55% para el año 2030, de acuerdo con la ley aprobada, sino que se distribuye. Y esto en base a un principio del derecho internacional, que es el principio de responsabilidades comunes prediferenciadas, que también rige en las negociaciones internacionales de la Convención Marco de Cambio Climático. Dicho esto, hay que tener en cuenta también que la legislación española era muy ambiciosa, mucho más ambiciosa en objetivos, es más ambiciosa en objetivos de energías renovables, de la penetración de energías renovables y en materia de eficiencia energética que lo que estaba previsto en el paquete de energía previo, el que se estuvo negociando a partir del año 2018. Por tanto, yo creo que en ese sentido los objetivos de España van en línea con lo que exige el ordenamiento jurídico. Ahora bien, y ya para terminar, tendremos que ver también qué es lo que sucede ahora si ese 23% de reducción que está previsto en la ley española coincide con lo que le corresponde a España ahora bajo el nuevo objetivo de reducción de la Unión Europea. Y para ello hay que tener en cuenta que en breve se va a tener que poner en marcha el proceso de revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como dice el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía. Y es ahí donde probablemente a lo mejor se vea aumentado ese nivel de ambición en línea con el compromiso de la Unión Europea. Y la propia ley dice que esos objetivos que están reflejados irán al alza. Y esto va en función de las necesidades y de los compromisos de la Unión Europea frente a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y, por tanto, España como miembro de la Unión Europea y como miembro de esa convención, pues debe de hacerlo. Y consideramos, Charo, desde el punto de vista de prensa, ¿consideramos que estos objetivos son alcanzables, que se puede cumplir con este reto? ¿Consideráis que el sector de alimentación es un tractor de cambio, por lo menos en España? ¿Cuál es vuestro punto de vista a nivel empresa? ¿Qué implicaciones tiene? Sí, bueno, los objetivos está claro que son ambiciosos, que deben dar respuesta al reto que la sociedad ahora mismo se plantea. Sí que es verdad que en este caso, pues evidentemente tendrán que dar respuesta sí o sí, si son alcanzables o no, pues tendrán que dar respuesta porque el reto está ahí y el punto crítico ya sabemos cuál es, por lo tanto no creo que tengamos muchas opciones. Otra cosa es qué cuestiones tecnológicas se tienen que desarrollar, qué capacidades, qué cuestiones financieras se tienen que también apoyar para que todo esto sea factible, ¿no? En Danone, de hecho, ya en la COP21 de París ya lanzó su propia política climática, también adhiriéndose al compromiso de ser una compañía cero net emissions en 2050, con el compromiso también de reducir el 50% para el 2030. No hemos ratificado el 55, pero bueno, 50 también para una compañía de nuestras dimensiones y de nuestros retos también es relevante. También ha sido posteriormente pues, avalado en las plataformas SBTI.
También hay que tener en cuenta que en este caso Danone es una empresa que forma parte del sistema alimentario, donde se sabe que forma parte, o sea, que impacta en un cuarto las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, que como sector en sí tiene grandes retos. Y Danone, pues de alguna manera la respuesta que quiere ofrecer, aparte de cumplir pues, con estos objetivos y estos compromisos que ha hecho públicos, es trabajar a través de lo que es las dietas sostenibles, ¿no? Puede ser de una manera de impactar en los hábitos de consumos, en la forma de operar, en la forma de hacer la transformación de alimentos, de suministrarse de esas materias primas. Al final, cuando hablamos de dietas o de consumo, de hábitos de consumo de alimentos, pues tiene un impacto a nivel poblacional, pues tal vez el mayor, ¿no? Podemos decir. Por lo que debemos ofrecer a través de estas dietas sostenibles y trabajar en ofrecer pues tanto una respuesta a nivel de necesidades nutricionales en una población creciente, como dar a la vez una respuesta y ser respetuoso pues, con el planeta y con los recursos que nos ofreces y con los límites planetarios pues, a los que todos somos conocidos, ¿no? Teniendo en cuenta también además otros aspectos, pues el tema de local, el tema económico, el tema cultural. Nosotros de alguna manera desde Danone cogemos un paraguas y una visión para unar todos estos aspectos con nuestra visión de compañía One Planet, One Health. Y trabajamos pues por ello con acciones concretas, proyectos concretos. Trabajamos pues muy de cerca con los ganaderos que nos proveen de leche fresca cada día, monitorizando las emisiones de cada una de sus granjas, ofreciendo asesoramiento en planes de reducción, todo lo que sea trabajar con la alimentación de la vaca, con la gestión de estiércoles, con la eficiencia energética de la propia instalación, implantando pues ayudar a implantar también prácticas de agricultura regenerativa, todo lo relativo a la absorción del suelo, a los sumidores del suelo que comentábamos antes. Ya con ello se ha conseguido pues, hitos como reducir el 12% en todas estas ganaderías del 2017, se tiene la ambición de reducir el 25% para el 2025. Además, también hemos introducido dentro de nuestro portfolio de productos de base vegetal, a través de Alpro, bueno, pues dando y ofreciendo estas nuevas opciones dentro de lo que es la dieta, de hábitos y consumidores nuevos, que de alguna manera también serán los que traccionen estos cambios y esta descarbonización en el sistema. ¿Y qué supone, ya para terminar con tu pregunta, creemos que la nueva ley, pues hemos hablado que la ley es transversal, economía circular, eficiencia energética, renovables, y va a haber muchas potenciales nuevos reales decretos que suponen implicaciones para las empresas en sí misma. ¿Consideráis que hay transparencia por parte de la Administración de todas las implicaciones que conllevan para las empresas? ¿Y por qué consideráis, porque yo, por ejemplo, hemos estado trabajando con muchos de vosotros en el informe de cambio climático y muchas empresas nos dicen el problema que tenemos es que tenemos legislación diferente en las diferentes comunidades autónomas versus la legislación de España, y para nosotros eso supone un reto porque tenemos que saber un poco qué pasa en cada una de las comunidades autónomas y es muy complejo. No se pueden marcar unas directrices. ¿Cuál es vuestro punto de vista en ese sentido? Sí, a ver, está claro que a veces nuestras dimensiones como organización puede generar una gran fuerza atractora, pero por otro lado, en otras ocasiones también no deja de ser barreras internas a la hora de conseguir gestiones eficientes, ¿no? Sí que es verdad que la regulación, tanto en materia ambiental como en materia sanitaria, y en este caso a nosotros nos afecta directamente a las dos, están transferidos a las comunidades autónomas. En España, como sabemos todos, hay 17. Danone opera en 5 de estas comunidades autónomas a través de 7 plantas, tanto por la parte de lácteos como de agua mineral, y distribuimos a nivel nacional. Bueno, pues no podemos obviar la realidad que tenemos a nivel pues, administrativo, de organización como país, y debemos pues, dar respuesta y adaptarnos siempre a la reglamentación y a las regulaciones que nos vengan. Eso no quita, obviamente, que está generando pues, un trabajo y una gestión muy intensa de los equipos, de toda la organización, operacional, regulación,
corporate, comunicación, pues todos los equipos se tienen que ver abocados pues a un ritmo y a una adaptación a estas regulaciones, primero desde el punto de vamos a comprender qué es lo que están solicitando, cuáles son los términos, los timings y cuánta capacidad nosotros tenemos de poder dar respuesta de forma ágil y movilizar toda nuestra organización para ello. Es así, esta es la realidad que tenemos, no la podemos obviar, tampoco nos podemos poner de espalda a ella, tenemos que trabajar para adaptarnos y yo creo que al final realmente la palabra clave en todo este debate es la adaptación al cambio climático, adaptación a las nuevas regulaciones, adaptación al nuevo mundo que nos viene, a los nuevos hábitos, al nuevo consumidor, a las nuevas regulaciones, así que no hay otra, o sea, nos guste más o menos. Sí que es verdad que Danone siempre apoyará pues el sistema que sea más eficiente, que facilite la eficiencia de las operaciones, de los procesos y una gestión que favorezca la optimización, ¿no?, más posible, pero tampoco va a poder estar en nuestras manos poder cambiar la realidad administrativa que tenemos como país. Y en ese sentido, Ana, tú como abogada, ¿piensas que es posible marcar unas directrices por parte del Gobierno central a las comunidades, aunque ellas puedan elaborar sus propias leyes, puedan elaborar la transposición en ese sentido en cada comunidad? ¿Es posible para que sea más fácil para las empresas o lo veis complicado? Bueno, pues mira, como tenemos el estado de autonomías que tenemos, que está marcado en la Constitución y además, como ya ha señalado Andrés, la Ley de Cambio Climático aborda muchísimos sectores y las competencias están establecidas en la Constitución española. Entonces, hay en materias en las que el Estado puede establecer directrices, ¿no?, como puede ser en materia de medio ambiente, que así lo establece la Constitución y marca los mínimos en la legislación, pero las comunidades autónomas tienen la competencia tanto para ejecutar la legislación como para desarrollar la legislación y crear nuevas legislaciones, ¿no? Hay en otras materias que la competencia es exclusiva del Estado, ¿no? Por ejemplo, si hablan, en materia de pesca es muy complejo, la distribución competencial, en materia de biodiversidad también. Entonces, realmente, en principio, en algunas materias sí podría, ¿no? Pero la cuestión también es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Catalana de Cambio Climático en la que el Tribunal Constitucional dijo que es que el Gobierno tenía que establecer un objetivo que fuera de reducción, que fuera común para las comunidades autónomas. Y nosotros acabamos de hacer en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, aprovecho porque lo vamos a publicar en breve, un informe en el que hemos analizado los planes de energía y clima, porque la Ley de Cambio Climático exige que a partir de finales de este año, de 2021, las comunidades autónomas informen de los planes de energía y clima a un órgano que hay de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y hemos visto objetivos dispares, unos planes están muy bien elaborados, otros son muy genéricos. En fin, debe de haber más coordinación, más que directrices. Yo creo que lo que es fundamental es que haya una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, porque sin las comunidades autónomas no se pueden lograr los objetivos que marca la legislación climática. Y como bien ha dicho Rosario, es que nadie puede cambiar el marco constitucional que tenemos y esto no es algo extraño o algo que solamente suceda en España. Alemania sucede exactamente igual, que tienen los Länder y pueden legislar y tienen competencias similares que en España. Entonces, esto no se puede obviar y es algo que las empresas, yo creo que a estas alturas, después de desde el año 1978 que tenemos nuestra Constitución, conocen que estamos en un Estado autonómico y que hay diferentes legislaciones y que lo que es esencial es que haya mayor coordinación y que haya medios también por parte de la Administración para hacer el trabajo de forma coordinada. Muy bien. Sí, si me permites un segundo, Raquel, para completar lo que ha dicho Ana sobre el sistema de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas de los artículos 148 y 149 de la Constitución.
Creo que también debe haber también coordinación entre las comunidades autónomas entre sí, porque lo que respecta al Estado y las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional ha venido diciendo desde antiguo que el Estado no puede agotar las bases, ¿no?, de esa legislación básica, ¿no? Y estaba dando, por ejemplo, de medio ambiente o de bases de régimen minero y energético, ¿no? Sino que tiene que dejar un espacio de desarrollo propio a las comunidades autónomas. O sea, es lo que se pretende en el Estado autonómico. Otra cosa es que las comunidades autónomas, pues también en sus conferencias, ¿no?, sectoriales que tengan, pues vayan aunando criterios. Muy bien. Bueno, yo en ese sentido comentaros también, ya que estamos, que UAS ha presentado un informe con Ginal Norton de economía circular con la legislación a las diferencias entre lo que es la Administración General y las diferentes comunidades autónomas, que se presentará a principios de octubre y que también creo que será interesante para todos vosotros que podáis seguir este informe con las diferencias por comunidades autónomas. Pues estamos hablando de coordinación, estamos hablando que esta transición es importante, que los objetivos es una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de administración, Estado, comunidades autónomas, municipios, que la ley exige cooperar y colaborar tanto con personas jurídicas como con las personas o las empresas y las personas físicas, y queremos que esta transición sea justa. Pero al mismo tiempo, pues estas 2 últimas semanas pues se ha publicado un Real Decreto Ley, el 17 de 2021, que tiene una serie de implicaciones en las empresas y donde a lo mejor pues hay discrepancias en si ha habido coordinación en esta nueva legislación. Me gustaría pues hablar un poquito más de estas últimas medidas aprobadas y ver vuestro punto de vista, porque como comentamos, a partir de ahora va a haber mucha transposición de leyes en las diferentes áreas, en clima, en economía circular, y creo que tenemos que ir aprendiendo andando y, como decía antes Charo, adaptarnos. O sea, esto está para quedarse, pero es importante el cómo se hagan las cosas. Desde ese punto de vista, me gustaría preguntarle a Irene, como empresa líder en el mercado de energías renovables, si seremos capaces, tenemos unos objetivos más ambiciosos, que son objetivos renovables, si seremos capaces de conseguir esos objetivos y qué implicaciones tiene el nuevo Real Decreto para las energías renovables. Bueno, espero que me dejes más de 4 minutos porque... A ver, yo creo que los objetivos que se ha puesto España son unos objetivos ambiciosos. Yo creo que, bueno, tenemos la suerte, por lo menos yo, de estar en una empresa líder en la instalación de energías renovables. Creo que Iberdrola ha sido pionero en la instalación de potencia de energías renovables a través, bueno, de los parques eólicos, bueno, todas las actuaciones. Uno de los objetivos que se puso Iberdrola el año pasado fue que en el 2021 fuéramos neutros, reducir nuestras emisiones de CO2, y así ha sido. Hay que destacar, y de hecho está publicado en la página web del Ministerio, que la reducción de emisiones de CO2 sí ha bajado muy notablemente gracias a la electrificación de la energía. Dice que en los últimos datos oficiales del avance del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero destaca que el descenso de las emisiones de la generación de electricidad ha sido posible gracias al incremento de la generación eléctrica de origen renovable y la constante bajada del uso del carbono. Es fundamental. Electrificar la economía es fundamental para reducir las emisiones, y creo que Iberdrola es un ejemplo y ha sido pionera siempre. Eso es, hasta la fecha, yo creo que el Gobierno iba por el camino adecuado. La ley de cambio climático no viene sino a plasmar el instrumento normativo necesario para cumplir los objetivos que estaban señalados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Creo que es una ley muy ambiciosa, creo que se puede conseguir, pero para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica y tener estabilidad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en relación con las últimas medidas normativas, se han puesto una serie de medidas que no tienen en cuenta o han sido demasiado dirigidas a los medios de comunicación sin tener en cuenta la situación actual del sistema energético. Entonces, esas medidas no dan
señales de estabilidad y de seguridad a los inversores. Si nosotros queremos tener una menor dependencia de materias primas contaminantes, como puede ser el gas o como puede ser el carbón, necesitamos apostar por las instalaciones de renovables. Una instalación de renovables no sale así de la noche a la mañana, necesitas muchos inversores y para ello necesitan tener la confianza de que esas inversiones se van a dar en un marco estable, en un marco seguro, donde la gente no hace inversiones en renovables por como ser una ONG, eso es una inversión donde necesitas tener un retorno, ninguna empresa en general pero se busca de alguna manera una rentabilidad razonable, un entorno seguro, una estabilidad para que ello vaya acompañado de ganas de invertir, de ser un sitio seguro donde se invierta. Si tú a las instalaciones de renovables que no tienen la obligación de adquirir gas ni adquirir derechos de emisión para producir, les das una señal en la que, como no tienes que adquirir esos, te voy a reducir de tu retribución. Luego, si queremos, lo explicamos más por el propio funcionamiento del sistema eléctrico, le quitas esa parte, ese componente, pues no das una señal de estabilidad ni de seguridad. Y más aún cuando lo haces a todas las relaciones contractuales sin tener en cuenta que muchas instalaciones de renovables van vinculadas a contratos con consumidores y se establece una relación bilateral estable, con un flujo de caja y de ingresos para unos y para otros, para que unos sean competitivos y para otro que le dé una seguridad en la instalación. Pero bueno, esto si quieres lo comentamos luego por no dispersarme en el Real Decreto Ley 17/2021, que puede dar para mayor problemática y mayor explicación. Creo que España puede, y creo que tenemos que si tú das seguridad jurídica y das estabilidad a los inversores, podemos conseguirlo, pero necesitamos seguridad jurídica y estabilidad. Y estas normas así de la noche a la mañana no dan seguridad jurídica ni estabilidad. Luego, si queréis, explico un poco por la problemática, pero es que no me quiero enrollar más de la cuenta. No, muchísimas gracias, Irene. No, pero yo creo que es un punto interesante, mayoritariamente por lo que has comentado. Para que nos descarbonicemos necesitamos electrificación, pero las medidas del nuevo Real Decreto o el proyecto de ley de actuación sobre el CO2 no emitido del mercado mayorista, parece que, o para algunas empresas, yo muchas veces te preguntan, oye, tú como experta en energía, ¿qué opinas? Que estas medidas no contribuyen al objeto de descarbonización. Parece que no queramos electrificarnos, pero sí que hay temas geopolíticos, como el tema del gas de Rusia, los precios, que no solo son de España, son a nivel europeo. En ese sentido, Andrés, por tu experiencia también anterior... ¿Me dejas decirte una cosa, Raquel? Sí. Perdonad que me... No, al revés. Como consecuencia de estas medidas, de este Real Decreto Ley 17/2021, el carbón, que Iberdrola había cerrado ya sus plantas de carbón porque son muy contaminantes, el carbón ha vuelto a ser competitivo. Piensen que tanto Europa como España ha eliminado el carbón porque emite mucho y es realmente nocivo. Bueno, pues estas medidas, que el Gobierno quiere que llegamos a una electrificación en los objetivos de la ley de cambio climático, estas medidas que están imponiendo, que han impuesto y que con la ley de minoración de CO2 quieren imponer, han vuelto a sacar a la palestra la competencia, es decir, que sea el carbón, que sea competitivo en el mercado eléctrico. Yo creo que eso es una contradicción en su propia esencia. Simplemente era este dato. Uh-huh. ¿Y cuál es vuestro punto de vista, Andrés y Ana, desde este punto de vista? Sí, esta pregunta, Raquel, me permite recoger el guante que lanzaba Irene, ¿no? sobre el funcionamiento de estas normas, ¿no? Porque las dos, el proyecto de ley que está sobre la emisión de CO2 y el Real Decreto Ley 17/21 del gas, responden al mismo concepto, que es quitarle a las tecnologías no emisoras aquella parte de la retribución de las tecnologías que fijan el precio marginal, que sí son emisoras, porque es el gas o que son las hidráulicas, pero porque internalizan el precio del gas, que es la tecnología a la que aspiran a sustituir, la parte que se corresponde
con su estructura de costes de las emisoras de los derechos de emisión de CO2 y del precio del gas. Por tanto, son normas las dos que penalizan a las tecnologías no emisoras. Les están quitando incentivos para producir, porque de la retribución que reciban del mercado, el precio marginal que reciban, se les retrae una parte, ¿no? Aquí, muy rápidamente, tenemos un sistema marginalista, de manera que el precio que cobran todas las energías que han entrado en la casación, todas las centrales que han entrado en la casación, es el que ha ofrecido al mercado la central que ofrece el último megavatio hora necesario para cubrir la demanda, ¿no? Suele ser el gas, que incluye en su estructura de costes, lógicamente, los derechos de adquisición de CO2 y también el precio de adquisición del gas, ¿no? Pues las centrales térmicas, es decir, el gas, los ciclos combinados sí mantendrían de su precio marginal íntegro, mientras que a las centrales no emisoras se les quitaría, es decir, a las nucleares, a las hidráulicas, solares y fotovoltaicas, se les quitaría esa parte de retribución que es muy sustancial, ¿no? Entonces, como decía, les quita incentivos para producir cuando no las hace económicamente inviables, ¿no? Que es el caso de las centrales nucleares, ¿no? Las centrales nucleares es una tecnología de base por su sistema de arranque y de parada, y por tener unos costes variables bajos, ¿no? Como es el combustible nuclear, necesita producir todo el tiempo, ¿no? para ser rentable. Y por eso incluso suelen ofrecer a 0 megavatios la hora el precio, porque sabe que van a recibir el precio marginal, ¿no? Bueno, pues ahora si de ese precio marginal les quitan esa retribución, las convierten en inviables. Pero como ser una tecnología de base, cubren aproximadamente el 20 o el 22% de la demanda de energía. Y si se aboca al cierre de las nucleares o dejan de ser económicamente rentables y competitivas, pues ese hueco lo tendrán que cubrir las tecnologías térmicas, porque las tecnologías renovables pues todavía no dan para tanto, ¿no? Las tecnologías térmicas, que son el ciclo combinado e incluso el carbón, ¿no? Que es como decía Irene, ¿no? Y esto perpetúa el problema, porque a su vez los ciclos y el carbón tendrán que comprar más derechos de emisión, y como se están reduciendo los derechos de emisión, cada vez es un bien más escaso y por tanto en las subastas cada vez el precio sube más. Por tanto, es un problema que tiende a perpetuarse. Y efectivamente, a partir del mes de julio se nota que empieza a entrar el carbón en la casación diaria, ¿no? El mes de julio empezó a entrar algunas veces, pero es que en septiembre está entrando ya todos los días, y todos los días con más de 20.000 kilovatios hora de energía, que son números ya desconocidos o ya casi olvidados, ¿no? En los últimos años, ¿no? Por tanto, yo pienso que no se está contribuyendo al objetivo de descarbonización con estas nuevas normas recientes. Y ahí, en ese sentido, yo creo que a veces es necesario conocer el tema, pues para saber lo que está pasando. Desde el punto de vista de los consumidores, o a lo mejor las empresas, lo que están viendo es un alto precio de la energía, y hacen que no reorienten sus consumos hacia la electricidad. Irene, vosotros desde el punto de vista de los precios, ¿cómo veis esta volatilidad? ¿Qué pensáis que va a ocurrir o de qué va a depender? ¿Y cómo se podría, a lo mejor el Real Decreto no ha sido lo adecuado, pero qué es lo que se tendría que hacer para que esa transición sea equilibrada en el tiempo y no tenga un impacto tan importante? Ana, perdón. Es que solamente quería añadir una cosa a lo que se estaba comentando sobre el tema del carbón. A mí me parece que también el mercado, o sea, no refleja realmente el coste, porque, como se ha dicho, el carbón había desaparecido prácticamente de nuestro sistema energético, y además es que muchísimas de las centrales térmicas de carbón, las empresas energéticas ya han pedido el cierre. Realmente, si no recuerdo mal, hay 2 en funcionamiento, que es Aboño posiblemente, y algunas veces no sé si está entrando en el sistema litoral, pero bueno, en fin, que ya están en proceso de cierre. Pero la ineficiencia del sistema es que no reflejan los costes, porque, por ejemplo, tanto
El carbón, como el ciclo combinado, por el tipo de combustibles que utiliza, los combustibles fósiles, además de las emisiones de CO2, tienen emisiones como NOx y SO2. Y esto genera impactos en la salud. Nosotros en IDMA hicimos 2 informes, uno en el año 2017 y otro en el año 2019, de cómo las emisiones de las centrales térmicas de carbón habían causado impactos en la salud. Cuantificamos las muertes prematuras, los días de trabajo perdidos, las hospitalizaciones, y lo cuantificamos en dinero. Y esto no está reflejado en el mercado, ¿no? Entonces, este es un tema que también hay que tener en cuenta, el tema de las externalidades ambientales que no se internalizan en los costes. Pues Ana, con más razón entenderás que cuando eso estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando el carbón empieza a entrar es como consecuencia de una medida externa que ha hecho que no sea competitivo a determinadas centrales participar. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que esta medida propuesta no solventa el problema y es más, lo acrecienta. Y intentando responder la pregunta de Raquel, yo creo que hay que, en primer lugar, hay que centrar el diagnóstico, porque hemos estado bombardeados todo el verano con el precio de la luz. El precio del mercado de la luz, que es a megavatio hora. Y, en primer lugar, ¿cuánto consume un ciudadano de megavatio hora? Es que es un concepto que es muy amplio y hay que bajarlo. En segundo lugar, es un mercado mayorista. Es un mercado, es un poco el gran mercado, ¿no? El concepto de mayorista ya lo refleja todo. Bueno, ¿qué ocurre? La mayor parte de los consumidores electrointensivos, consumidores que tengan mucha necesidad de energía, no van al mercado mayorista. Tienen sus relaciones contractuales, tienen su energía contratada con otros productores, con los llamados contratos bilaterales o los llamados PPAs, que les garantizan la energía a un precio estable durante todo un año. Son contratos que pueden tener todos los consumidores domésticos, pero la mayor parte de los consumidores domésticos en España tienen el llamado PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor. Precio que es regulado, que fija el gobierno. Ese precio que es regulado y fija el gobierno por una decisión de no sé qué gobierno ya, porque esto no es de ahora, está vinculado al precio mayorista. Sí, está vinculado al mercado mayorista. ¿Qué ocurre cuando tú tienes el precio de solo el 12% de los consumidores en España, solo el 12%, porque el PVPC solo cubre el 12% de la energía, vinculado al mercado mayorista, sí que se puede ver afectado por esa volatilidad. Pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de 180 euros megavatio hora, es un megavatio hora, que normalmente una familia en España, con una familia media, como mucho anualmente consume 1,5 o 2 megavatios horas anuales, ¿vale? Este incremento del mercado mayorista, ¿qué repercusión tiene en nuestros consumidores domésticos? En los que tengan PVPC es 50 céntimos diario, ¿vale? Entonces, esos medios de comunicación que ponen el centro de la atención en cómo está elevado el precio de la luz, que es verdad, está elevado, ese mercado mayorista tiene un coste muy elevado, pero que hay que trasladarlo al consumidor final y que los clientes, los grandes consumidores, los electrointensivos, no van allí a comprar la luz. ¿Os imagináis, yo que sé, cualquier consumidor que se me ocurra no puede ir todos los días a comprar la luz allí porque primero no sabría con qué costes tiene que soportarlo ni cómo. No van allí, van a un mercado mucho más estable. Entonces creo que ha habido un problema de medios de comunicación. Y en segundo lugar, para resolver el problema de los consumidores domésticos, porque es un problema porque está vinculado a ese mercado, había fórmulas y soluciones. España es el único Estado miembro de la Unión Europea que tiene el precio de sus consumidores domésticos vinculado al mercado mayorista. El resto de países de nuestro entorno lo tiene vinculado a contratos a plazo, con lo cual esta volatilidad de los mercados mayoristas no se les refleja. Entonces, creo
que ese es un diagnóstico que había que hacer y solventar ese problema del mercado de los consumidores domésticos sin intervenir en los mercados mayoristas. Porque el sistema que funciona, que ha explicado Andrés, el sistema marginalista, que es cómo funciona el mercado mayorista, no es una cosa de España ni que hayamos puesto las empresas eléctricas. Es un mandato de la Unión Europea. Europa ha fijado este sistema. ¿Para qué? Para incentivar la entrada de renovables. ¿Qué ocurre? Por las circunstancias actuales, la materia prima, el gas, que ahora está casando, como ha explicado Andrés, está en manos de muy pocos. Y ese es un mercado que no podemos tocar en España ni en Europa, es un mercado internacional. Y con lo cual, si el precio del gas es muy elevado, lo tendremos que pagar. Y no nos lo van a dar más baratos en los europeos porque seamos europeos. Va a ser el precio que tengamos que pagar. A eso hay que añadir los derechos de emisión. Pero creo que no se ha explicado bien, es muy difícil, o yo creo que no se explica bien por parte de los medios, que trasladar esa volatilidad o esa elevación de precios, que como decía Andrés, va a seguir estable en el tiempo porque los derechos de emisión van a seguir subiendo, pero es un objetivo, que los derechos de emisión sean caros, es un objetivo de la Unión Europea para que seamos conscientes y para reducir las emisiones. Es decir, no es una cosa que ha querido la Unión Europea. Entonces, esos medios de comunicación no han sabido, en mi modo de ver, reflejar el impacto que tienen los consumidores finales. Y en ese sentido, creo que si modificáramos el precio de los llamados PVPC, no se hablaría tanto, porque las grandes empresas ya se encargan de acudir a relaciones contractuales bilaterales para buscar un precio estable y que no se vea tan alterado. Eso no quita que el gas está muy cara, ¿eh? Ya está. Sí, no, ya, el precio del gas está carísimo, las implicaciones geopolíticas y que el gas esté yendo a Asia versus a Europa, pues también tienen una serie de connotaciones. Tenemos que cerrar, ha sido súper interesante. Había más preguntas sobre nuestra posición en el COP26, he visto que teníamos de gente que está conectada. Había alguna pregunta, Danone, de los informes no financieros, de qué les suponía el nuevo reporting. Ha habido varias preguntas de tema de transporte. Por nuestra parte, si nos las queréis enviar para alguno de los ponentes, las haremos llegar y os podemos luego contestar a esas preguntas, pero no tenemos más tiempo. Entonces, solo me gustaría que dijeseis en una pequeñita frase, una sentencia, ¿qué os supone la nueva legislación a nivel europeo, a nivel de España? ¿Qué queréis resaltar de los próximos pasos que como país habéis hablado de coordinación, habéis hablado de que es un tema transversal, que tienen que estar los diferentes actores? Por vuestra parte, si queréis resaltar algún punto que os gustaría de resaltar. Ana Barreira, si queréis empezamos contigo y... Bueno, pues yo creo que es esencial la Ley de Cambio Climático española, como se dijo ya, presenta un marco, es una ley marco, y yo lo que espero es que se desarrolle tal y como establece la ley, porque si no, pues se va a quedar en papel mojado. Y también tenemos que darnos cuenta que la ley va a estar en constante evolución porque es que es 2030, esta es una ley para conseguir 2030, pero es que luego la Unión Europea, según la ley climática, va a marcar 2040 pronto y luego vendrá 2050. Entonces tenemos que estar poco a poco y preparados para cambios constantes. Estamos en evolución constante y es como un hervidero, ¿no?, de legislación. Mucho trabajo para nosotros los abogados, desde luego. Muy bien, Irene, como abogada también, ¿qué querrías resaltar? Estás en silencio, Irene, perdona. Pues yo creo que para conseguir los ambiciosos objetivos de neutralidad climática, de reducción de emisiones, necesitamos seguridad jurídica y estabilidad. Los inversores tienen que venir dentro de un marco estable, seguro, donde no sea cambiante y las reglas del juego no cambien de la noche a la mañana. Andrés, por tu punto de vista. Bueno, por mi punto de vista yo diría que la descarbonización es necesaria, ya sea por convicción, ¿no?, de algunos, o para los escépticos, desde luego, porque nos viene impuesta, ¿no? O sea, no es optativa y además atañe a todos los sectores empresariales y sociales
como antes decía, ¿no? Verdaderamente sector transversal, ¿no? Y ya como representante del sector jurídico barro un poco para casa porque los operadores jurídicicos y la sociedad en general lo que necesita es seguridad jurídica, un sistema de fuentes del derecho clara y una jerarquía normativa entendible y que no se saque un Real Decreto Ley y a los 2 días se cuelgue en la página web del Ministerio una nota que modifica el Real Decreto Ley, ¿no? Un poco de eso, de seguridad y estabilidad jurídica. Y desde el punto de vista de empresa, que yo creo que es muy importante porque tenéis, al final, el empleo que también se crea con las empresas, también con los abogados, y sé que tenéis mucho trabajo, pero también queremos ver el punto de vista de las empresas. Desde Danone, Charo, ¿cuál sería tu mensaje clave? Sí, yo creo que pues el mensaje lógico obviamente es que hay que utilizar la fuerza que tenemos las empresas a la hora de contribuir pues, a esta descarbonización, a este impacto positivo que podemos de alguna manera generar y traccionar. Es por eso que está genial y estaría bien que se nos impliquen desde un inicio en la definición de estas estrategias, de estas medidas y diría que incluso pues desde el incentivo, ¿no? de valorar los esfuerzos que se realizan y los compromisos que se tienen y no solamente hacerlo desde la parte más impositiva y de taxación, ¿no? O sea, realmente hacer este punto de incentivo para, pues de alguna manera, llegar a todo lo que, de alguna manera, todos los que estamos aquí queremos llegar, que es a la sostenibilidad en el futuro, mantenernos en un futuro sin comprometer, obviamente, pues los recursos y el futuro de las generaciones venideras, pero mantenernos y continuar aquí durante muchos años siendo comprometidos con las obligaciones que tenemos y comprometidos con la realidad que ahora mismo nos enfrentamos y a los retos que nos enfrentamos como sociedad y con respecto al cambio climático. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por vuestra intervención. Yo creo que ha sido muy interesante y gracias desde UAS por ayudarnos en esta descarbonización y pasar desde la estrategia a la acción como empresa o como diferentes stakeholders que estáis ayudando en este camino. Entonces, muchísimas gracias y un placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros, a todos. Adiós, buen día. Buen día.